¿Hubo alguna dificultad para resolver esto? Y que no me acordaba cómo era el binomio al cubo, pero bueno, lo busqué. Ah, muy bueno, estaba bueno. Esa era la dificultad. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Está bien, está bien. Bueno, Bueno. paren. Uy, sí, está bien. Rápido, Google me salvó. No, no Ahí me pasa quedó nada, pero la idea es que... 3x al cuadrado. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer así. Si tenemos f de x igual a x cubo y queremos estudiar la derivada de esta función, vamos a plantear el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Siempre vamos a tener esta expresión, coma, para elaborarlo en un intervalo x, x más h. Muy bien. Bien, entonces, hacemos límite de... Ah, no, de aquí no. De h, cuando tiende a 0. De f. Ay, no. De x más h al cubo. Menos x cubo. Menos el binomio, el trinomio cubo perfecto. ¿Cómo es? Es x al cubo más 3x cuadrado por h. Sería más 3 por el primero al cuadrado por el segundo. Más 3 por el primero, por el segundo al cuadrado. Más el cubo del segundo. Perfecto. Es decir que el binomio nos da 3 términos y el trinomio nos da 4 términos. ¿Sí? Esto es igual a poner el límite de h cuando tengo a 0 de, saco factor común h, 3x al cuadrado más 3x por h más h al cuadrado sobre h. Hago esto ¿para qué? Para sacarme el h del denominador. ¿Sí? Y esto me queda el límite de h cuando tengo a 0 de 3x al cuadrado más 3h por x más h al cuadrado. Entonces, llegué a una expresión donde no puedo reducir más las cosas. Lo único que me queda por resolver es aplicar el límite. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual a, esto tiende a 0, 3x al cuadrado. Entonces, nuevamente, esto aplica, ¿se acuerdan cuando les había dicho lo de todos los polinomios bajan un orden la derivada?
digamos, disculpen, esperen que les hago alguna primero. ¿Hay alguna duda de lo que resolvimos recién? No, 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 no. Digamos, ¿se entienden los pasos? ¿Se entienden los pasos? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, miren acá. Acá dejo algunos ejemplos de funciones para que resolvamos. ¿Y qué hagamos? El cociente de Newton para la función en x. Quiero decir, no en x2, sino general, como veníamos aplicando el concepto. Después, uy, ay, esperen. Tengo un nene que está gritando que se cree. Efectúen las simplificaciones necesarias para obtener una expresión del cociente que elimine el factor h del denominador. Siempre, era lo que les decía recién, es importante, ¿sí?, llegar a una mínima expresión en el cual en el denominador no tenemos h. ¿Qué pasa si algo en el denominador tiende a un valor muy chico? ¿Qué le pasa a la función? Se va a infinito. Exactamente. Y eso es un problema, es como una indeterminación. La derivada no te da infinito. Entonces, cuando ustedes lleguen, no sé, si están resolviendo algo y les queda 1 sobre h, ahí pasa algo, ¿viste? Es como que algo hice, que tengo que analizarlo. Entonces, a partir de esto, de lo que les digo, vamos a resolver este valor, 1 sobre x. ¿Cuánto nos da la derivada de 1 sobre x? ¿Cómo es la derivada? Las funciones polinómicas, esta y esta, ya podemos intuir, por lo que estuvimos trabajando, cuánto nos va a dar. Pero esto no es una función polinómica, esto es un cociente de dos funciones, donde la función de arriba, 1, es una función constante, y la función de abajo es x. Es un Un cociente. x a la menos 1 es eso. Esto sería escribir x a la menos 1. Ah, muy bien. Bien. Y entonces, x a la menos 1. Con el cociente, vamos a hacer el cociente incremental de eso. Chaten. Digamos que sí. Si yo tengo la función, la derivada de una función, la escribimos nuevamente, el límite de h cuando tiende a 0. Y ahora, mi función f de x es 1 sobre x. Entonces, vamos a escribir 1 sobre x más h menos 1 sobre x sobre h. Bueno, ¿cómo hacen para...? Hay que resolver en el numerador, tenemos dos fracciones. ¿Qué hacen para resolver esas fracciones? Un factor común. X más h por x. X más h por x. Todo esto sobre h. Bien. Entonces, arriba me queda, esto se me cancela, esto con esto se me cancela y me queda menos h. Sobre
X Cuadrado más H más XH. ¿Vos decís que hagamos así? Dale. No, no sé, no sé. No. Ojo, lo hacemos. Sería HX, HX. Ahí está. Porque lo que estoy haciendo acá es hacer este por este y este por este. Y esto todo sobre H. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para resolver acá el asunto de este H en el denominador? ¿Qué harían? Multiplicar por H. ¿A quién? Para- quizás confundo un poco la expresión, pero si ustedes lo tienen escrito ahí en el papel de ustedes, ¿qué hago con esta H y con esta H? No sé, les pregunto. Así se simplifica, ¿no? Sí. Esto está multiplicando. Esto se hace así. Y entonces, ¿qué te queda? El límite de H cuando tiende a 0 de esto. ¿Y queda algo más por resolver acá? H igual a 0. Claro, ya resolvemos, aplicamos el límite. Entonces, Porque ya no da denominador infinito de 0, digamos. la f' de x me queda igual a menos 1 sobre Por x CX. por x. Es decir, menos 1 por sobre x al cuadrado. Acá, esto quizás marea, pero está todo multiplicando, ¿eh? Nuevamente les vuelvo a decir, si ustedes tienen todo multiplicando, es lo mismo que esto es válido porque está todo multiplicando. Pueden cancelar cosas que están en el numerador con las que están en el denominador. Sí, incluso también se ve que de que x a la menos 1 bajó a x a la menos 2, o sea, se bajó también Muy bien, muy bien. Eso era lo que les quería mostrar ahora. Nosotros habíamos dicho que f de x era igual a 1 sobre x. Y esto, además, lo podemos escribir como x a la menos 1. Es lo mismo. Bueno, si yo quiero derivar esto, utilizando el concepto de bajo un orden, esto sería lo mismo que escribir el exponente que baja y a menos 1 le resto 1. ¿Sí? Y entonces la prima me queda de este estilo. Porque esto es lo mismo que escribir menos x a la menos 2. ¿Qué es esto? Pero ahí ustedes lo hicieron con el cociente incremental. Entonces, volviendo un segundo a esto, a la clase, ¿sí? Bueno, yo lo que les propongo acá son distintos ejercicios para que ustedes practiquen el cociente incremental. Les vuelvo a decir, yo les voy a tomar cociente incremental. Esto no sé si alguna vez ustedes han utilizado algún... Yo no sé
qué programas ustedes usan en otras materias de la tecnicatura. Esto lo puse acá, pero probablemente lo saque, porque no me fijé qué programas usan ustedes para graficar, y les tiré uno como que es común usarlo en distintas áreas. Pero voy a poner, utilizando la computadora, grafiquen, más fácil. Grafiquen cada función y su derivada en un mismo dibujo. Sin mucha vuelta como hicimos recién. La idea es que puedan graficar este tipo de cosas. Yo uso siempre graficadores online. No tengo ningún programa preestablecido ni básico. Pero ustedes quizás sí. Era simplemente tiré un programa por tirar. Escriban el resultado con la notación de derivada. La idea es que ustedes puedan escribir f' de x es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Y lo mismo realizado para los demás casos. El cociente incremental es una herramienta que define la derivada. Después, dependiendo de la función que uno tenga, existen reglas de derivación. Las reglas de derivación son más viejas que Galileo. Y la idea es que la matemática siempre se ha aplicado a través de distintas cosas. El cálculo de derivada sería muy engorroso y tal vez imposible si para cada figura que tengamos hay que escribir los cocientes incrementales y calcular los límites infinitos. A esto es a lo que iba recién. Entonces, lo que se hace es tener una idea de cómo son las funciones que vamos a laburar. Yo no les voy a dar funciones muy difíciles, la realidad es esa. Pero si uno está laburando con, no sé, qué sé yo, haciendo un puente o laburando en una represa hidroeléctrica, las funciones que involucran a los potenciales de miles de cosas son funciones horribles. Y muchos lo que hacen es programar directamente el tipo de cosas para estudiar cómo es la tasa de cambio de distintos temas. Pero yo no les voy a proponer eso, sino que van a ser ejercicios de la comprensión, ejercicios de razonamiento, que ustedes puedan intuir si lo que están resolviendo a partir del cociente incremental tiene sentido o no. Pero les voy a tomar, por ejemplo, por cociente incremental, no sé, 2x al cubo menos 5. Y ustedes tienen que resolver eso por cociente incremental. Tienen que resolver un trinomio cubo, un binomio cubo perfecto y ese tipo de cosas. Que les vuelvo a decir, matemática aplicada implica que ustedes de la matemática general hayan practicado un binomio, ¿me entienden? Ese tipo de cosas como que uno dice, bueno, la matemática la tengo, y si no, lo busco y lo practico y consulto, pero como que estos ejercicios requieren como un poco de esto ya. Entonces, acá les pongo la operación de lo que es el cociente incremental, es algo fundamental para lo que es el estudio de la matemática. Y acá les pongo, veamos, derivada de una función constante, derivada de una función potencia, derivada de una constante por una función, es decir, 2x al cuadrado. Derivada de una suma, es decir, 4x más 2x, más 2x cuadrado. Derivada de un producto de funciones. Derivada de un cociente. Ahí vienen como algunos temas que vamos a ver la semana que viene igual. Ahora yo se los voy a dejar. Esto es para que veamos y lo vamos a charlar la semana que viene. Y acá les dejo 3 ejercicios. El primero es para derivar. Y quiero que hagan la derivada a partir de lo que es el cociente incremental. Pero elijan ustedes, hagan 2 o 3 con el cociente incremental. Por ejemplo, hagan el h con el cociente incremental. Hagan el 1. Y después los otros, fíjense si sale aplicando la regla de lo que es la derivada de un polinomio. Prácticamente todas las funciones son polinómicas, salvo las que tienen un producto involucrado. Entonces, las que tienen productos involucrados, hagan cociente incremental, porque por cociente incremental no van a tener mucho problema. Van a hacer lo mismo que hicimos recién. Pero vamos a ver cómo se da la regla de la derivada para cuando tenemos un producto.
Pero esto se los propongo acá para que empiecen a practicar. Y la semana que viene les voy a dar las definiciones esas y vamos a hacer alguna ejercitación más. Pero a modo de actividad, creo que con esto están bien para practicar. En este caso es, si se conocen los siguientes valores, la función valuada en 5 y la derivada valuada en 5. La función valuada en 5 y la derivada de esto valuada en 5. Determinar cuánto vale la diferencia de la... Bueno, eso. La diferencia de funciones, la derivada, el producto y algunas cosas de ese estilo. Que tienen que jugar ahí con la interpretación. Pero, bueno, ya que estamos, se quedan 15 minutos, les hago una pregunta que tiene que ver con la actividad del otro día que les dejé como tarea. Compartir. Le pifié de cosas, perdón. Derivadas. Esta. Acá está. Ejercicios. ¿Hicieron esta actividad? Yo por lo menos no. Bueno, vamos a resolverla, porque yo quiero que lo hagan. Bueno, háganlo. Vamos a hacerlo ahora, antes de que termine la clase. Antes, vamos a aprovechar el tiempo que queda hoy. Vamos a hacer un poco más si quieren de las 8, pero quiero que hagan esto. Al menos que me lo planteen y que lo discutamos. Voy a leer la actividad. Un auto se mueve sobre una ruta y sale desde un punto de la ruta, bueno, con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Luego de una hora, otro auto sale desde el mismo punto a una velocidad de 120 kilómetros por hora, con intenciones de alcanzar al primero. Considerando el tiempo T0 como el instante en que parte el primer auto. ¿Qué quiere decir? Si el otro sale una hora después, hay una hora de diferencia. Encuentre la función de posición de ambos automóviles. Bien. Hoja, papel y a resolver.
Che, a ver, ¿tienen alguna duda? El auto 1, ¿de qué va? Si tiene una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y parte de los 80, el auto 1. Parte Del kilómetro 80. a ver, pará. Déjame leer un segundo el ejercicio. Kilómetro 80, pará. Un auto se mueve sobre una ruta y sale desde un punto de la ruta con una velocidad de 80. Luego de una hora parte otro auto desde el mismo punto que sale el otro, ¿no? Que salió originalmente. Por eso, Sale el del primero ya kilómetro, es 80 kilómetros. sale del kilómetro 0. Pero el otro, el primero ya está en el kilómetro 80. Él me dio 240 kilómetros. El momento en que se encuentran. Sí, sí. Está bien. El punto 1 dice encontrar la función de posición de ambos autos, que era lo que yo estaba esperando. Ah, bien. La ¿De qué del... depende la posición? A ver, para Carlos, no me digas la respuesta. Esto es una ecuación. Ustedes tienen que plantear una ecuación lineal. Si ustedes tienen una función del tiempo donde algo es función del tiempo, en 0 está en 0, porque esto recién arranca. En una hora, ¿cuántos kilómetros recorrió según la función esta? 80. En 2 horas, ¿cuánta función recorrió? 160. En 3 horas, bueno, esa función que describe cómo se va moviendo el auto con esta velocidad, ¿cómo es esa función lineal? ¿Y qué es este número 80 en la relación lineal? La constante, ¿qué constante? Perdón. Una función lineal es así. ¿Cómo es una función lineal? Bueno, el auto 1 va a tener una cierta función, f de t. El auto 2 va a tener otra cierta función, f de t, que va a venir dado por los datos que les dan en el ejercicio. Si ustedes igualan las dos funciones que obtengan, les va a dar este valor de tiempo en el cual se intersectan.
A vos, Carlos, te dio 220 kilómetros. 240. 240 kilómetros. 140 kilómetros, pero 2 horas, claro, 2 horas. Bien. Que de hecho, eso sin resolverlo matemáticamente, vos decís, che, bueno, 80 y 120, ¿cuál es el máximo común? Como estamos hablando de algo lineal, vos decís, agarrás y bueno, te da 240 porque 80 por 3 es 240, 120 por 1 es 240. Pero Yo ojo, eso es algo hacerlo al voleo. La idea es que acá planteen el sistema de ecuaciones, que es hacer una relación de dos cosas. No, yo igualé, si no me había dado cuenta lo otro. Igualé las dos ecuaciones, sí. Claro. No, está bien. Igual, no pasa nada. Bueno, lo tienen que hacer. El ejercicio 2 dice presión versus profundidad. Determinen la presión ejercida por el agua sobre un buzo, mejor dicho, sobre un traje de un buzo, en función de la profundidad a la que éste se haya sumergido, sabiendo que la presión aumenta a razón de una atmósfera cada 10 metros descendidos. Y supongan que la presión en la superficie es de una atmósfera. Bueno, a ver chicos, son las 8. Les voy a pedir que lo hagan y si no sale que lo consulten, pero siéntenselo a practicar, por favor, para practicar ecuaciones lineales y lo que viene después va a estar relacionado con esto. Así que bueno, tienen la actividad de la clase de hoy, que tiene que ver con cociente incremental, con derivadas. Uy, me confundí de Filmina de vuelta. Acá está. Tienen estos ejercicios. Encuentren la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto dado. Y la ecuación es esta, y las funciones son estas. Entonces la idea es que hagan el cociente incremental y calculen en ese punto cómo es la situación en la recta tangente. Bueno, nos vemos el miércoles. Miércoles 30, ¿no? Miércoles 30. Sí. Bueno, buen fin de semana, gente. Hasta el miércoles. Dale. Chao, profe. Chao, nos vemos.